Dios les bendiga. Estamos aquí en Iglesia Centro de Fe, transmitiendo lo que creo que Dios me dijo que compartan. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Y para mí es un privilegio siempre estar aquí representando el Ministerio de Educación Cristiana. Hermanos, esta vez el mensaje va dirigido a todos los creyentes. Me gusta siempre enfatizar hacia quién va dirigido el mensaje, porque el Ministerio de Educación Cristiana abarca todos los ministerios, pero esta vez no es solo a los padres, a los alumnos, a las damas, a los varones, no, es para cada creyente. Ok, este mensaje, Dios me lo puso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Ya tenía uno para este viernes, pero algo me movía, el Espíritu Santo me decía, comparte este mensaje, porque estoy segura que va a ser de bendición para muchos que estamos de incertidumbre, ¿verdad? Y nuestro mensaje se llama Volver a lo básico, hermanos. Quiero hacer una introducción antes de entrar al mensaje. Hermanos, estamos en un tiempo en el que hay mucho ajetreo todos los días, lleno de actividades, tenemos la agenda saturada. Aparte de tener tantas actividades, nuestros pensamientos están cansados, tenemos incertidumbre, mucha turbación en esas ideas. Y como esto solo es el resultado del exceso de información, hermanos. Siempre han existido noticias buenas y malas, pero esta vez, aparte de que tenemos saturado, esta información nos llega más rápido por los medios de comunicación que tenemos. Ya sabemos que el de internet es veloz y esto nos trae noticias, pero por segundo, ¿verdad? Entonces miramos, escuchamos y nos enteramos de muchísimas formas. A veces uno dice, ya no voy a ver el teléfono para no saber nada, y no falta la hermana, la amiga, la vecina que te habla para decirte, ¿ya supiste que está pasando esto? Entonces estamos súper acelerados, movidos y con muchas preocupaciones. Y esto viene a afectar nuestro rendimiento y nuestra vida cotidiana, hermanos. El llevar este estilo de vida nos viene a afectar, claro que sí. Quiero compartir que en el año 2020, si recuerdan, estuvimos en una pandemia y quiero compartir un poquito de mi experiencia. Mientras que estuvimos confinados en nuestras casas, yo me preguntaba ¿por qué Dios permitiría que estemos en esta situación? Y recordé el versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con el pasar de los días, decidí dejar todo en manos de Dios y no ver más noticias. En aquel entonces, como ahorita que vemos muchas cosas malas, a veces queremos ver otra y otra y otra. Y cuando empezó la pandemia, dije, no más teléfono. Voy a aprovechar mi tiempo. Dios me dio sabiduría y me dijo, aprovecha el tiempo, estás en tu casa. Y decidí estudiar intencionalmente y pasar tiempo con mi familia. Entonces, alcancé a hacer una maestría en ese tiempo y yo les aconsejé a mis amigas, aprovechen bien su tiempo, vamos a estar encerraditas y en vez de tener esos pensamientos, hay que hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? Y así, hermanos, en este tiempo estamos viviendo bien abrumados, tantas ideas, tanta actividad, pero hermanos, en aquel entonces yo también quiero hacer otra observación, que dentro de su bondad Dios me permitió entender durante la pandemia que lo mejor que nos podía haber pasado fue ese tiempo encerrados. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hemos estado llevando por muchos años a un estilo de vida acelerado. No estamos viviendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Llámese escuela, hermanos, estamos llevando un estilo de vida acelerado. Entonces, durante aquella pandemia yo pensé, lo mejor que nos pudo pasar, a veces no teníamos tiempo para nuestros hijos, y ahí estuvimos todo el día con ellos, estábamos presentes. Sin embargo, en este tiempo, aunque hay tanta incertidumbre, miren, yo sé que ustedes han visto noticias a nivel global y vemos que hay crisis financiera, económica, de salud y muchas cosas que vemos en internet que vienen a afectar a la familia.
Entonces estos pensamientos nos vienen a encerrar otra vez y a tener en incertidumbre, y aún peor, que ni siquiera estamos descansando en casa, tenemos que ir a nuestras actividades. Entonces estamos sobrepasando lo que era antes de la pandemia. Llevamos un estilo de vida muy acelerado, pero ahora es acelerado y con estrés extra. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cuando Dios nos encierra y nos muestra que la familia es más importante que todas las actividades, que el privilegio de pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestros padres, esto nos dejó ver Dios. Sin embargo, nos urgía salir porque queremos andar en otras actividades. ¿Y qué hemos hecho, hermanos? En vez de volver a buscar a Dios y clamarlo y amar a nuestros hijos y volver a invertir tiempo, otra vez saturamos las agendas. Hermanos, tenemos que volver a lo básico, Y para eso vamos a ir al principio de la palabra, en Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este versículo, hermanos, estamos volviendo a lo básico, en Génesis, en el principio. Necesitamos, hermanos, recordar para qué fuimos creados, con qué propósito. Para eso tenemos que ir a la creación. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo dice? Desordenada, vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Así está ahorita la tierra, hermanos. Desordenada, vacía, tinieblas. Estamos al borde de un abismo global. Necesitamos, hermanos, como creyentes, buscar a Dios, buscar el Espíritu de Dios, que decía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Investigando y recordando, las aguas en la Biblia muchas veces es comparada con la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces la llaman el agua viva, y también se refieren al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está Dios? En su palabra, y conociendo su palabra va a venir el Espíritu Santo, hermanos. Y eso necesitamos, hermanos. No, aunque pasen los siglos y para siempre, la respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra, empaparnos de esta agua para poder saber, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? Voy a leer así a grandes rasgos unos versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hermanos, por cuestiones de tiempo, y porque yo sé que ustedes conocen Génesis, no voy a leer toda la porción, pero lean Génesis del 1 al 30, a ver, permítame, todo capítulo 1 hasta el primero del segundo capítulo. Pero lo que quiero hacer énfasis es que en la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios viene y da un orden. Dios no lo dejó así. El Espíritu de Dios estaba ahí en las aguas, en las Escrituras. Aquí lo tenemos, hermanos. Aquí está el Espíritu de Dios. Si queremos conocerlo y actuar, necesitamos mojarnos, empaparnos, sumergirnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, hermanos? Toda la creación nos habla de cómo Dios vino y dio un orden para que pudiéramos vivir en un privilegio que Dios nos ha dado. En un paraíso, fíjense, ustedes lo saben, era un paraíso. Cuando está Dios, aun cuando hay problemas, sigue siendo un paraíso, hermanos. Después hizo al hombre y lo puso en este lugar perfecto. Y ustedes saben el resto de la historia, pero ahorita vamos a ver. Hermanos, a veces quiero pedirle a Dios que si no tengo cosas que hablar frente al micrófono,
que me calle, ¿verdad? Pero a veces hay mensajes bien fuertes, hermanos, y yo creo que es uno de esos. Y me van a perdonar, pero ahorita la tierra está como al principio, desordenada y vacía. Las tinieblas, estamos al borde de un abismo. Y el Espíritu Santo en las Escrituras, esperando que lo invoquemos, que llamemos, que actuemos. ¿Y qué creen? Que los cristianos estamos haciendo lo contrario. Perdón, pero sí, así es. Estamos en una zona de confort, estamos tan cómodos, a veces cayendo en la rutina de que yo ya leí mi Biblia, ya hice mi devocional, ya di mi ministerio y ya con esto ya cumplí. No, hermanos. Últimamente he estado escuchando muchos predicadores y he visto en Facebook, fíjense, en Facebook también he visto que muchos pastores están invitando a sus congregaciones a hacer lo que nos corresponde, que seamos activos. Sí es bueno que oremos, sí es bueno que leamos, pero tenemos que hacer para lo que fuimos llamados, hermanos. Estamos en un tiempo en el que las personas se están perdiendo. Las almas están desesperadas. Las familias están siendo atacadas. Hay adoctrinamiento, hay separación. La fe, la esperanza, el asombro, el gozo y el tiempo de salvación se están apagando, hermanos. ¿Cómo es posible que habiendo tanto creyente en la tierra no podamos llevar fe y esperanza? ¿Cómo es posible que nosotros los creyentes seamos parte de esa desesperanza? ¿Cómo es posible que el desorden que hay a nuestro alrededor turbe nuestros pensamientos? Hermanos, yo a veces digo, ay Dios, háblame como debes de hablarme, pero es verdad, ¿cómo es posible que yo como hija de Dios diga, yo ya cumplí? ¿Y qué con los que no conocen a Cristo, hermanos? ¿Qué con esas familias que están siendo separadas? ¿Qué con esos niños que están teniendo algo que les quema su interior? Hermanos, hay padres ahora presentes y están ausentes mentalmente. ¿Con qué? Con su aparatito. No podemos, hermanos, a menos que no amemos a Dios, que sea solo de palabra, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos sin hacer nada. Vean nomás esto, la fe, la esperanza, el asombro, el gozo y el tiempo de la salvación se están apagando. Necesitamos ir y llevar esta esperanza, esta fe. Debemos llevar las buenas nuevas. Si están escuchando esto que les digo, podemos ver todos que los gobiernos a nivel global, las acciones de muchos jóvenes y niños, los adultos, todos estamos faltando a nuestras responsabilidades y estamos quedándonos bastante cómodos. Necesitamos tener un encuentro con Dios, un encuentro verdadero para no ensuciar su nombre, especialmente los que nos llamamos cristianos. Necesitamos pararnos y ser responsables, orar por el gobierno, hacer cadenas de oración por cada gobierno, por cada familia. Ahorita no estamos para llorar que si no tengo mi carro del año, que si no tengo mi casa, que si no tengo... Todos tenemos diferentes deseos, a veces alguien pide un marido, a veces una esposa, que los hijos, un título. Hermanos, las familias se están perdiendo. Si ustedes vieran ahorita aquí en América del Norte, Norteamérica, los hispanos que están teniendo esa incertidumbre, ese dolor, ese desesperanza, hermanos. Tenemos que orar, si nosotros somos parte de ellos, orar y entregárselo a Dios para que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros. Entonces para volver a lo básico y ser responsables de nuestras acciones como cristianos, necesitamos ser activos. Voy a explicar 6 propuestas de acción. Escuchen, 6 propuestas de acción para hacer lo que nos corresponde como creyente. Anote sus 6 propuestas de acción. En otras palabras, ¿qué deberíamos de hacer? 6 cosas que deberíamos de hacer. Número 1, reconocer que la falta de Dios nos está llevando a un abismo. Número 1, reconocer que la falta de Dios nos está llevando a un abismo. El hecho de que la tierra sea la creación de Dios, como vimos al principio, está desordenada. Tenemos que mover el Espíritu de Dios
que Dios nos use para que tenga un orden. Tenemos que tener un todo como creyentes, hacer ese cuerpo y hacer esa plenitud y reconocer que si no estamos invocando a Dios, si Dios no se está moviendo a través de nosotros, nos vamos a caer a un abismo. Hermanos, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido en las Escrituras. Y si usted me oye y me dice, hermana, pero yo soy nuevo creyente y no conozco mucho de Dios, yo no tengo 30 años, 20, 15 leyendo la palabra. Hermanos, estamos hablando de lo básico. Ahorita le voy a decir otras cositas ¿qué es lo básico? ¿Qué es? Uno, reconocer que la falta de Dios nos lleva a un abismo. Cuando somos nuevos creyentes, estamos en el abismo porque no conocemos a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros no reconocemos la necesidad de algo, todo va a empeorar. Un diabético, el ejemplo. Diabético tipo 2. Para que llegara a la diabetes tipo 2 tuvo que haber pasado por mucho. Le advirtieron los médicos que era prediabético, no tuvo disciplina, no se interesó, no leyó, no se informó, no buscó la cura y solo estuvo esperando hasta que empeoró. Entonces, mientras que en este caso el diabético no reconocía la falta de una cura, no pudo ayudarse. Ahora imagínense, ese diabético hubiera buscado lo que le faltaba, que era la cura, se hubiera sanado o por lo menos regulado. Es solo un ejemplo, hermanos, que mientras que nosotros no reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas, todo se va a ir para abajo, hermanos. Segundo, tener claridad de mi propósito y transmitirlo. Cuando yo como creyente ya reconocí que necesito a Dios en mi vida, ahora tengo que tener claridad cuál es mi propósito y yo tengo que llevárselo a otros. Somos mensajeros, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿cómo conocerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel? ¿Cómo oirán de aquel si no hay quien les predique, hermanos? Necesitamos tener claridad para transmitirlo. Mientras que nosotros no sepamos nuestro propósito, no lo vamos a transmitir. Y si lo conocemos y no lo transmitimos, es lo mismo que no conocerlo. Acción. Necesitamos acción, hechos. A través de los años tenemos que renovarnos, hermanos. Renovarnos y decir, a veces nos alejamos de Dios aún estando leyendo las Escrituras, pero recordar el propósito. El propósito tiene que venir cada mañana. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué fui llamado? Aunque el proceso de nosotros como creyentes lleva años, porque no vamos a ser perfectos, aunque este proceso lleva años, cada creyente desde el principio, con frecuencia, debemos llevar el Evangelio. Nada tiene que ver qué tanto me sé yo las Escrituras, qué tantos títulos tengo, qué tanta doctrina llevo, nada. En cuanto ustedes creyentes saben el mensaje de salvación, tenemos que compartirlo. Ese es nuestro propósito principal, llevar las buenas nuevas y transmitirlo, transmitir nuestro propósito. Hasta que cada creyente entendamos que Dios no quiere que nadie se pierda, hasta que lo entendamos de verdad, no vamos a cumplir nuestro propósito. Necesitamos despertar intencionalmente ese amor por el prójimo y reconocer, este vecino que a veces me cae mal, Dios también lo ama. Este pariente con el que me peleé, que tengo años sin hablar, Dios también lo ama. Hermanos, tenemos que entender que Dios no quiere que nadie se pierda. Y entonces será nuestra prioridad transmitir el conocimiento de Dios. Necesitamos entenderlo para que sea prioridad. Entonces, número 1, reconocer la falta de Dios. Nos lleva a un abismo. Número 2, tener claridad en mi propósito y transmitirlo. Número 3, separarse del mal.
Muchos hermanos me dirán, hermana, pero vivimos en un mundo, somos pecadores y a veces justificamos nuestros pecados, incluso yo a veces lo he dicho. Pero hermanos, tenemos que buscar intencionalmente separarnos del mal. Cuando ya sabemos el propósito y sabemos que lo vamos a transmitir, también el testimonio cuenta. Entonces, tenemos que separarnos del mal. Tenemos que ser conscientes de que si no estamos buscando acercarnos a Dios y alejarnos del mal, entonces nos estamos engañando. Por eso les decía que es un mensaje a lo mejor poquito fuerte, porque a veces uno está entre, hago lo que me gusta o no lo hago, lo hago o no lo hago. A todos nos ha pasado, hermanos, pero la victoria, para la gloria de Dios, es cuando tú decides decir, no, a Dios no le agrada, aunque a mí me gusta, a Dios no le agrada. Y si cae en el mal, arrepentirse de corazón, entregárselo a Dios y volver a su propósito con claridad. ¿Ven cómo va todo? Lleva un seguimiento. Hermanos, no podemos decir cualquier creyente, esto también es básico, no podemos decir, yo no sabía que tenía que alejarme del mal, yo no sabía que no tenía que pecar. Es lo primero, cuando ¿qué decimos en la oración del pecador? Nos arrepentimos. Ya está implícito que nos tenemos que separar del mal. Entonces nadie puede decir, no, yo no sabía, hermana. Por eso digo, volver a lo básico, lo que nos dijeron el día que aceptamos a Jesús. Ese mensaje debemos de llevar y arrepentirnos de corazón, hermanos. De verdad que yo soy humana y sé que muchas veces nos seduce el pecado, pero por amor a Dios y a los que no han creído debemos de alejarnos. Y recuerden que una de las mejores formas de transmitir el testimonio y el evangelio es con nuestro estilo de vida. Predicar y vivir lo mismo, tener una congruencia. Número 4, expandir el reino de Dios. Tenemos que ir más allá. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Literalmente, tenemos que movernos física o ahora virtualmente. Gracias a Dios que nos dio este medio, física y virtualmente podemos llevar el evangelio, hermanos, pero tenemos que movilizarnos, que no se quede en el pensamiento, que no se quede en una buena intención. Tenemos que hacer la acción, movernos, expandir el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevándoselo a otros, ir. Dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, el que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, el que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. ¿Qué dice el que trae? Para expandir el reino de Dios tenemos que ir a donde hay necesidad. Una vez platicando con una hermana, le decía, ¿cómo lo haremos para hacer como campaña de evangelismo o algo así, verdad? Como iglesia. Y luego me dice, pues evangelizar es salir. Y pues sí, me vino a la mente, sí, ir. A veces no van a venir. Quien ya de plano está muy quebrantado, a veces busca, pero tenemos que salir. Es nuestra obligación. Número 5, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Hace algunos meses transmití un mensaje que se llama Transmitiendo el legado de Jesús. Entonces expliqué cómo este legado, cómo yo puedo hacer nuevos creyentes, cómo puedo multiplicar, cómo puedo dar fruto. Número 1, el fruto cuando lo vivo, cuando ya fui transformado, cuando busco a Dios intencionalmente. Entonces yo cuando hago eso, mi vida empieza a cambiar. Y cuando empieza a cambiar, afecto a todos a mi alrededor. Los afecto para bien, ellos están viendo el impacto, ellos están viendo el cambio y por consecuencia van a empezar a actuar igual. Sabemos que los hijos aprenden por imitación, entonces cuando usted tenga un buen ejemplo, sus hijos van a vivirlo. El legado se transmite viviéndolo. Entonces, ¿cómo nos vamos a multiplicar?
Hay dos formas. A ver. Una, teniendo hijos físicos, y otra, teniendo hijos espirituales. Dios le está hablando a las personas. La única forma de multiplicarnos es que más personas vengan a Dios. ¿Cómo vamos a multiplicar? Que otras personas tengan ese legado. Nuestros hijos y los hijos espirituales. En Proverbios 8, 22 al 31, el Señor me creó antes que empezara su creación, antes que a ninguna de sus obras. Yo estaba allí cuando Dios estableció la bóveda celeste. Yo era su continua alegría. Disfrutaba estar siempre en su presencia. Me alegraba en el mundo que el Señor creó. Me gozaba en la humanidad. Hermanos, Dios hizo la tierra, hizo la creación para las familias. Si ustedes recuerdan, no, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí ya habla de una familia. Qué bello es Dios. Ya que todo estaba perfecto y hermoso, la intención principal de crear todo éramos nosotros, el ser humano, la familia. Ahí en el Edén, disfrutando de todo, hermano. Miren qué bello. Antes que empezara su creación, ya estaba allí. Necesitamos, hermanos, multiplicarnos, traer gente, tener esos hijos espirituales, hijos físicos. Si tenemos hijos físicos, debemos velar para que se mantengan en el Evangelio, que esto pueda ir generación tras generación. Es la única forma de multiplicarnos, hermanos. Que las personas, porque a veces nos afanamos por cosas materiales, pero Dios no está hablando de eso, está hablando de las personas que tenemos necesidad. Número 6. Contemplar que todo sea bueno en gran manera. Este es el último punto. La tierra no va a mejorar. No va a mejorar, hermanos, hasta que hagamos lo que nos corresponde. Tenemos que dejar los afanes, enfocarnos en el propósito y enfocarnos en las cosas que tienen resonancia eterna. Hermanos, cuando pensamos en todas las personas que se han ido, yo tengo poco que, no tanto, 2 años que perdí a mi papá y fue en este transcurso de la pandemia para esta crisis y todo. Y yo aprendí, gracias a Dios y para la gloria de Dios, que lo más bonito es convivir con la familia, hermanos. A veces que me dicen, es que tu casa, que ya deberías de estarte comprando otro carrito, y quieren venir a meterme en cizaña. No tengo prisa, yo estoy disfrutando a mis hijos y enseñándoles lo que Dios me dijo que les enseñe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Mientras que no hagamos lo que nos corresponde, no va a cambiar nada. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente vale la pena, las almas, las familias. Tenemos que volver a lo básico. A veces tenemos tanta doctrina y tanta escuela bíblica y teología y nos olvidamos de decir, Dios te ama. Arrepiéntete y cree en Jesús. A veces no sabemos cómo decirle a una persona, necesitas de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de mucha información que viene a confundir nuestra mente, nuestro objetivo, nuestra misión, y necesitamos tener nuestro propósito claro. Entonces, hermanos, en Génesis vemos que acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que habían hecho en la creación. Entonces, hermanos, cuando nosotros podamos, a semejanza de Dios, ayudar a poner todo este desorden y todo lo, como decía al principio, todo lo que va al vacío, cuando nosotros ayudemos, vamos a poder descansar. Hasta entonces no, hermanos,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a inquietar por esas almas. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a volver a los principios, a las bases, a los fundamentos, que es Cristo Jesús. Necesitamos volver a Jesús y compartir su evangelio. Hermanos, que Dios nos enseñe y nos guíe para que esta luz brille y no caigamos en el abismo. Que Dios les bendiga y recuerden volver a lo básico. Bendiciones, hermanos.